Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos aquí reunidos, ¿verdad?, para hacer como siempre nuestra oración. Y el tema que hoy nos toca tratar es muy bonito, porque es la resurrección de Jesús según San Juan, ¿no? San Juan dedica 2 capítulos a tratar de la resurrección de Jesús, así como dedicó 2 capítulos a tratar de la pasión, muerte y resurrección. Los 2 capítulos se ve que están redactados en momentos diferentes, porque pareciera que cuando termina el capítulo 20, pareciera que ya termina. Sin embargo, se ve que con el tiempo se dio cuenta de que valiera la pena agregar algunas cosas extras y escribió el capítulo 21, ¿no? Como completando, terminando de cerrar su evangelio, ¿no? Con cosas que a él le parecía importantes dejar consignadas y que no habían quedado suficientemente claras en la primera exposición, ¿no? Es realmente, pues, encantador el relato del evangelio, ¿no? Dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque para los judíos el séptimo día era el sábado y el primer día el domingo, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Es la María Magdalena que ve la piedra quitada del sepulcro. Es llamativo cómo va a salir cuando todavía está oscuro, es decir, esto todavía no había terminado de amanecer y ya está María Magdalena yendo al sepulcro a prestar un servicio de cariño a lo que ella consideraba que era el cuerpo muerto de Jesucristo. Esta narración es especial, dice: echa a correr, cuando ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, es decir, San Juan, ¿no? Y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, en primer momento María Magdalena no cree en la resurrección de Jesús, sino que piensa que se lo han robado, porque ya no está la puerta, no está la piedra del sepulcro, no está tampoco la guardia romana, está el sepulcro vacío, ¿no? Salieron Pedro y el otro discípulo, repito, es San Juan mismo, que es muy delicado al hablar de sí, habla en tercera persona, y el discípulo, y se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Y aquí lo vuelve a decir: el otro discípulo a quien Jesús quería, ¿no? O sea, siempre San Juan está como muy orgulloso del amor que Dios tenía por él, y realmente tiene motivos para estar orgulloso de eso, ¿no? Fíjate qué cosa tan más maravillosa, que Dios esté orgulloso del amor que, le tenga, ¿no? Dice: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Eh, este breve versículo tiene una interpretación, una exégesis clásica muy, pues muy famosa, ¿no? Que es: llegó más rápido. En realidad llegó más rápido porque era más joven, ¿no? Es un hecho. San Juan era más joven que Pedro y por lo tanto podía correr más rápido, ¿no? Pero dice: corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, precisamente porque era el discípulo que amaba a Jesús, ¿no? Es decir, queremos avanzar nosotros en nuestro trato con Dios, pues el camino más corto es el del amor, ¿no? Es un camino, nos hace ir más rápido el camino del amor que el camino del cumplimiento, ¿no? Si yo quiero cumplirle a Dios, pues sí avanzo, pero avanzo lento, ¿no? Es como remar, ¿no? Le estoy cumpliendo a Dios, ¿no? En cambio, si yo lo que quiero es amar a Dios, avanzo rápido, ¿no? Es como el ir impulsados por la vela, ¿no? Es la diferencia entre una y la otra es
Una es sencillamente amar y el otro es estar impulsado por la vela del sepulcro, por la vela del viento, ¿no? Entonces, en este versículo, la tradición lo explica como, pues, es el amor lo que nos hace llegar más rápido a donde está el Señor, ¿no? Y, y en los dos casos hay que correr, tanto en el caso del amor como en el caso del cumplimiento, pero pues tiene mucho más eficacia el hacer las cosas por amor, ¿no? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, ¿no? Y por eso podemos pedirle al Señor en nuestra oración, como estamos ahorita haciendo nuestra oración, Señor, que tenga prisa en amar, ¿no? Que no me, este, pues que no me, eh, sí, que no me quede una actitud, pues así nada más de cumplir, de ir como arrastrando las cosas, de ir haciendo las cosas a medias, de ir haciéndolas pues, un poquito al ahí se va, ¿no? Sin ponerles demasiada pasión, demasiada ilusión, demasiado entusiasmo, sino que, Señor, que tenga prisa en amar, ¿no? Que tenga prisa en amar, en gastarme, en entregarme, que para que pueda correr como corrió el apóstol San Juan en tu búsqueda, ¿no? Y aquí viene otro detalle en el cual se suelen fijar los exégetas. Dice, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Es decir, el apóstol Juan, que corrió más rápido, que llegó antes que Pedro, pero respetó la autoridad de Pedro. Es una de las cosas que quiere dejar claro Juan en su Evangelio, es la autoridad de Pedro, ¿no? Por eso va a escribir el capítulo 21 de su Evangelio, para dejar claro la primacía de Pedro, la autoridad de Pedro, ¿no? Entonces, o sea, él se inclinó sobre el sepulcro, vio las viandas en el suelo, pero no entró, ¿no? Llegó también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, ¿no? Pero se espera que entre Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Simón Pedro representa la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, es como también es una, pues, alusión aunque, a que el místico no está por encima de la jerarquía de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. El místico tiene que respetar la autoridad de la iglesia, ¿no? Aunque el místico tenga una revelación directa de Dios, aunque el místico tenga un trato directo con Dios, debe respetar la jerarquía y la autoridad de la iglesia, ¿no? Y es lo que hace aquí San Juan, ¿no? O sea, llega él antes porque pues es más joven, porque ama más, y sin embargo respeta la autoridad, respeta la primacía y dice, no, que sea Pedro, que es la autoridad, el que entre, ¿no? Entonces, Pedro llegó el primero al sepulcro, se inclinó, vio, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado al primero al sepulcro, vio y creyó. Aquí nos dice el Evangelio que los apóstoles creyeron, ¿no? Por lo menos que San Juan creyó en que Jesucristo había resucitado. Precisamente dice, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. El Evangelio de San Juan nos cuenta, y es muy bonito, y por lo menos San Juan dice que él creyó antes de ver a Jesucristo resucitado, ¿no? Él creyó en el momento en que vio el sepulcro vacío, en el que vio el sudario que cubrió su cabeza junto a las vendas, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Ese es no confundir ese sudario con el santo sudario del Turín, ¿no? Ese es el sudario de Oviedo, una ciudad de España, donde se conserva el sudario que, que cubría la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y otro aparte, distinto del sudario que envolvía todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en fin, ¿no? Es el santo sudario de Oviedo y el santo sudario del Turín estaban ahí en esa cueva, en ese sepulcro labrado en la roca. Y entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces San Juan pone en ese momento, en el momento en el cual entra en el sepulcro y lo ve, el momento en el cual como que todo le hace sentido y dice, pues sí, finalmente era verdad, Jesucristo resucitó.
Y eso tiene bastante mérito, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no había visto a Jesucristo, ¿no? O sea, creyeron en Jesucristo antes de verlo resucitado, por lo menos el apóstol San Juan, según nos lo narra en su evangelio. Los discípulos entonces volvieron a casa. O sea, digamos que Juan y Pedro, ¿verdad? Y una vez que se cercioraron de lo que había pasado, pues se regresaron a su casa a contarle al resto de los apóstoles, me imagino que con gran alegría, que Jesús había resucitado. Pero entonces ahora empieza el relato de la aparición a María Magdalena, que es también encantador. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En el Evangelio de San Juan, digamos que no es María Magdalena la que cree primero en la resurrección de Jesús, sino que son los apóstoles, o por lo menos San Juan. San Juan dice que él creyó cuando vio el sepulcro vacío. María Magdalena, en cambio, pensaba que se habían llevado al Señor y no sabía dónde lo habían puesto, y entonces estaba muy triste, pues porque lo quería y había ido a embalsamar su cuerpo y no encontraba el cuerpo de Jesús, y estaba desconsolada, ¿no? Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Una de las características del cuerpo glorioso de Jesucristo es que Jesucristo controla quién lo puede conocer, quién lo puede reconocer y en qué momento, ¿no? Es decir, es un cuerpo como el nuestro, pero es un cuerpo que trasciende nuestro cuerpo, no es un cuerpo normal, sino es un cuerpo glorioso. Por eso puede tener fenómenos como pasar a través de una pared o tardar en ser reconocido, este, en fin, ¿no? Ella, pensando que era el encargado, dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús, no le reconoce como tal. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré, ¿no? Nuevamente es el amor audaz de María Magdalena, ¿no? Como diciendo, bueno, si tú te lo llevaste, ya lo cargo yo y lo devuelvo, ¿no? Pero claro, si tomamos las medidas de la sábana santa de su Turín, pues Jesús era una persona alta, ¿no? Medía más o menos 1,80 de estatura, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero tengo entendido que, sí, sí recuerdo que era alto, y tengo entendido que medía más o menos 1,80 de estatura, ¿no? ¿Cómo iba a serle María Magdalena para cargar a Jesús? Pues quién sabe, ¿no? Pero el amor es audaz. El amor es audaz y no para en las dificultades, no para en los, sí, no para precisamente en las dificultades, en los problemas, sino que eh, está pendiente de, pues está pendiente de la realidad amada, de la persona amada, en este caso de Cristo, ¿no? Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré, ¿no? Una frase que tiene mucho de amor y poco de lógica, ¿no? Jesús le dice María, es decir, la llama por su nombre, y ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Esta expresión ella se vuelve no tiene mucho sentido porque estaba hablando con ella, ¿no? Lo que quiere decir es como que vuelve sobre sí misma, como que se llena de una inmensa alegría, como que por fin le cae, en México decimos le cae el 20, o sea, le cae la idea en la cabeza, decir, estoy hablando con Jesús, es Él, ¿no? Le reconoce, por eso dice, se vuelve, es como decir, como vuelve sobre sí mismo, y dice Rabuni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le da un mensaje, por eso María Magdalena es la apóstol de los apóstoles, ¿no? Porque les anuncia que Jesús ha resucitado y que Jesús eh,
pues sí, sobre todo que Jesús ha resucitado y que Jesús va a subir al Padre, ¿no? Aquí también la exégesis suele poner el acento en el subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. Eh, digamos que hasta ahí la primera mitad del capítulo 20 de, ¿no?, cómo María Magdalena cumple con su misión de ir a avisar a los discípulos, cómo Jesús les dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, como señalando, es Dios de ambos, pero de modo distinto, ¿no? Dios, el Padre y yo somos personas diferentes, pero los dos somos Dios. En cambio ustedes, o sea, como señala una diferencia entre la filiación natural del Hijo y la filiación adoptiva de nosotros, ¿no? Pasa a la segunda mitad del capítulo, ¿no? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, la paz con vosotros. Nuevamente se ven las características del cuerpo glorioso, ¿no? Estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos estaban atemorizados. Se presentó en Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ahí ya nuevamente empieza Jesús a darles encargos a sus apóstoles, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retuviereis les quedarán retenidos. En este capítulo 20, versículos 22 y 23, se basa la práctica de la Iglesia de la confesión. La tradición de la confesión arranca de aquí, de estas palabras de Cristo resucitado, de Cristo, estas palabras de Cristo dichas el mismo día de la resurrección por la tarde, ¿no? Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retuviereis les quedarán retenidos, ¿no? Ese es el poder de perdonar los pecados que Dios le da a los apóstoles cuando se los da la tarde del día de la resurrección, ¿no?, en el cenáculo, ¿no? En el mismo lugar donde nació la Eucaristía, en ese mismo lugar nace la confesión, en ese mismo lugar nace el sacerdocio. En ese lugar, Iglesia, Eucaristía y sacerdocio, en ese lugar nace la Iglesia, en el cenáculo de Jerusalén, ¿no? Y por eso, como el Padre me envió, también yo os envío. También Jesús envía a los apóstoles para predicar el Evangelio, pero también para perdonar los pecados, para perdonar las faltas. Y por eso es muy importante que tengamos muy claro que el sacramento de la confesión no es un capricho o no es un opcional, sino es precisamente, es fuerte lo que dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retuvieren les quedarán retenidos, ¿no? O sea, como diciendo, estoy dando el poder, le estoy dando el Espíritu Santo para que puedan perdonar los pecados, ¿no?, y también retenerlos, si juzgas que las disposiciones del penitente no son las adecuadas, que no está realmente arrepentido, que pues en ese caso los pecados les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Me lo imagino perfectamente a Santo Tomás Apóstol diciendo, estos se pusieron de acuerdo todos para hacerme una broma, ¿no? Todos se pusieron de acuerdo para decirme que he resucitado, ¿verdad? Pero en realidad pues no es cierto, ¿no? Para que yo me lo crea, yo me haga una ilusión. Estaba tan desanimado Santo Tomás, ¿verdad?, llamado el mellizo, que no cree en lo que le testimonian en los otros 10 unánimes, ¿no? Y pensaría que sencillamente se han puesto de acuerdo entre todos
para jugarle una broma pesada, ¿no? Y dice esas palabras tan fuertes, ¿no? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Como diciendo, solo voy a creer si toco, ¿no? Y es una tentación que tenemos todos y que tiene pues gran parte de la población en la actualidad, ¿no? Creer solo en aquello que puede tocar, ¿no? Pero claro, cuando ya toco ya no creo porque estoy tocando, ¿no? Entonces es una tentación difícil, una tentación en la que podemos caer nosotros también, ¿no? Porque pues queremos tocar, estar seguros, cerciorarnos con nuestros propios ojos y nos cuesta trabajo fiarnos de Dios, fiarnos de su palabra, confiar en Él, ¿no? Por eso vamos a hacer ahora el propósito, Señor, ayúdanos a que nos fiemos de ti, a que nos fiemos de tus palabras, a que nos fiemos de tus apóstoles, ¿no? A que nos fiemos de los que has enviado para constituirnos en la fe, para animarnos en la fe, ¿no? Él les contestó, si no veo en tus manos la señal de los clavos, no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré, ¿no? 8 días después estaban otra vez sus discípulos y dentro Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Podemos imaginarnos la actitud de Tomás, la sorpresa de Tomás, ¿no? Decir, pues es Cristo y, y es Cristo el que está ahí, ¿verdad? Y pues no me di cuenta. Es Cristo el que estaba ahí, y no me di cuenta y este, pues quedé de alguna manera como eso, ¿no? Quedé totalmente desfasado, quedé totalmente, ¿no? Y, y claro, podemos imaginarnos a Tomás metiendo su dedo y su mano en el costado, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si es verdad, es real, es de carne y hueso, ¿no? Realmente en este texto la duda de Tomás nos ayuda como a confirmar nuestra fe en la realidad de la resurrección. O sea, la duda de Tomás nos hace más bien que la fe de los demás apóstoles, explicará San Agustín, ¿no? Porque nos hace ver que efectivamente no es una invención de los apóstoles, no es un constructo de ellos, no es, sino que ellos, la reacción lógica era dudar, era no creer, era tener como eh, sí, esa, acerca aquí tu dedo y trae tu mano, métela en mi costado y no seas crédulo sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. De todas maneras tuvo que hacer un acto de fe Tomás, ¿no? Porque ahí lo que estaba viendo era Jesús resucitado. Sin embargo, lo confiesa como Dios, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me han visto y han creído, ¿no? Y entre esos dichosos nos encontramos tú y yo. Tú y yo formamos parte de esos dichosos que no hemos visto, pero que no hemos visto, pero que hemos creído, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer actos de fe y ahorita aprovechamos para pedirle a Jesús, aumentanos la fe, ¿no? Danos una fe gorda, ¿no? Que nos ayude precisamente la incredulidad de Tomás para confirmar una vez más nuestra fe en tu resurrección, ¿no? Ayúdanos a dar testimonio de tu resurrección en medio del mundo. Ayúdanos a confirmar con nuestras obras la verdad de tu resurrección, ¿no? La eficacia de tu resurrección. Y a darnos cuenta que, como explica San Pablo, que la fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos es la fuerza que nos hace levantarnos de nuestras caídas y de nuestros tropiezos, ¿no? La misma fuerza que levantó a Jesús del sepulcro es la que nos levanta a nosotros de nuestras caídas. Pues ayúdanos a ponernos, ¿verdad?, en esa presencia de Dios y ayúdanos a ser como Tomás, meter no por falta de fe sino por cariño y no nuestros dedos sino nuestros labios para besar cada una de tus llagas, ¿no? Para besar cada una de tus 5 llagas, para meternos en ellas cuando sintamos el fuego de la tentación o la mala inclinación
o el cansancio, o la tristeza, o el desaliento, que nos metamos en cada una de tus 5 llagas. Y aquí viene una parte en lo que pareciera que Jesucristo está como terminando. Dice, Jesús realizó en la presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces, pues estas cosas, dicen, estas muchas cosas y señales hizo Jesucristo que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Pues nosotros queremos creer y tener vida en tu nombre, Señor. Ahí, repito, parece que San Juan está terminando, pero luego pues agregará otro capítulo a su, este, a su evangelio para completar, ya se ve que años después, algunas ideas que consideraba importantes. Pero nosotros nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Terminamos de comentar el capítulo 20 y vamos a aprovechar para terminar nuestra oración. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Pues les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen muy buena noche. Mañana a la misma hora y por el mismo canal tendremos meditación. Muy buenas noches.